Bien, estimados alumnos, buenas a todos. Vamos a pasar a una serie de ejercicios aplicando aquí lo que hemos aprendido. Ok, primer ejercicio. Tenemos lo siguiente, una persona de 70 kilogramos, aquí vamos a resaltar nuestros datos, está detenida en una rampa inclinada que forma 30 grados con respecto a la base horizontal. Vamos a determinar cuál es el diagrama de cuerpo libre y qué fuerza de rozamiento debe tener la persona para que no deslice hacia abajo. Entonces vamos a imaginarnos aquí la situación del problema. Tenemos una rampa inclinada con respecto a la horizontal. Aquí vamos a colocar el ángulo, 30 grados. Ahí lo tenemos. Y la persona va a estar sobre esta rampa. Entonces vamos a imaginarnos que esta es la persona. Ahí está, sobre esta rampa. Y queremos saber cuál es aquí primero el diagrama de cuerpo libre y luego la fuerza de rozamiento que debe tener esta persona para que no se deslice hacia abajo. Entonces, en esta situación, no se desliza, no se mueve, está en equilibrio. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Dibujamos todas las fuerzas que actúan por acá en la personita. Entonces, primero dibujamos el peso, y lo tenemos. No te olvides que es el producto de la masa por la gravedad. Ahí está. ¿Qué otra fuerza podemos visualizar? La reacción normal, perpendicular a la superficie. Ahí lo colocamos, reacción normal. Y además, para que no se deslice hacia abajo, aparece la fuerza de fricción en oposición a ese posible deslizamiento. No te olvides que la fuerza de fricción es el producto de mu por la reacción normal. Pero claro, aquí solo me están pidiendo cuánto debe ser esa fuerza de fricción. Ok, entonces la normal y la superficie aquí del plano son perpendiculares, no te olvides ese detalle. Y por acá pues, vamos a ir resolviendo. Entonces ya hemos hecho el diagrama de cuerpo libre, tenemos tres vectores actuando sobre esta persona y lo que sigue es calcular justamente esta fuerza de rozamiento. Entonces, ¿cómo la vamos a calcular? Bueno, aplicamos la primera condición del equilibrio. Si gustas, aquí consideramos nuestro sistema de coordenadas, eje X aquí paralelo al plano inclinado y el eje Y perpendicular, y descomponemos aquí el peso, ya que no está en ningún eje, este ángulo por geometría, entonces sería 30 grados, el mismo del plano inclinado, y descomponemos aquí nuestro peso. Entonces por acá vamos a tener una componente justamente perpendicular y la otra componente paralelo a nuestro plano. Estas componentes vamos a escribirlas por acá. ¿Cuánto vale cada uno? Entonces recuerda que la componente del coseno del ángulo sería mg por el coseno de 30, ahí está, y la otra sería mg por el seno de 30. Una vez descompuesto este vector, ya nos olvidamos y aplicamos la primera condición del equilibrio. Entonces, en el eje X, ¿no?, podemos decir lo siguiente, a ver, vamos a escribir bien bonito, en el eje X. Vamos a decir que la sumatoria de fuerzas que van en esa dirección, ¿no?, debe ser igual en módulo, ¿no?, a la suma de fuerzas que van en contra de esa orientación, ¿no?, esa dirección hacia arriba y contraria. Deben compensarse para el equilibrio. O sea que la fuerza de fricción que va hacia arriba debe compensar aquí a la componente del peso que está en sentido contrario. Por lo tanto, decimos lo siguiente: fuerza de fricción igual a la componente del peso, mg, por el seno de 30. Ahí está. Ok, entonces creo que esta ecuación ya sería suficiente para hallar la fuerza de fricción. En caso, por ejemplo, queramos el coeficiente de rozamiento, aunque no lo sabemos aquí, podemos calcularlo a partir de la condición en el otro eje, en el eje Y. Decimos que la suma de fuerzas, ¿no?, que van en ese sentido debe ser igual a la suma de fuerzas que van en sentido contrario, ¿no?, haciendo aquí aplicando la primera condición del equilibrio. Entonces, en ese sentido sería la reacción normal y en sentido contrario sería la otra componente de peso, ¿no? Estamos en este eje, en esa dirección, la normal, en sentido contrario, la componente del peso, obviamente para el equilibrio, deben compensarse, deben ser iguales en módulo. Por lo tanto, aquí escribimos mg por el coseno de 30. Y si me pidieran la normal, pues yo uso esa relación. No me están pidiendo, pero ya tenemos aquí cómo calcular la fuerza de fricción. Basta tomar los datos aquí del problema. La masa es 70 kilogramos veces la gravedad, que es 9,81, veces el seno de 30. Entonces tomamos nuestra calculadora,
y hacemos el producto. Entonces vamos a hacerlo aquí, 70 por 9.81 por el seno de 30. Considerando aquí las cifras significativas, tenemos tres cifras significativas, aquí siendo un producto, conservamos al final las tres cifras significativas. Entonces aquí me salió 343,35 aquí en la calculadora, y haciendo el redondeo, las tres cifras significativas, bueno, nos quedaríamos con 343, son los primeros tres dígitos significativos Newton. Y aquí tendríamos cuánto sería nuestra fuerza de fricción. Bien, vamos a continuar con este otro ejercicio, problemita, en la cual vamos a aplicar la primera condición del equilibrio. Entonces leemos aquí lo siguiente. Un bloque de 5 kilogramos, aquí tenemos la masa, se encuentra sujeto contra la pared por una fuerza P, P es la fuerza aquí desconocida, que forma un ángulo de 50 grados con respecto al horizontal, como se muestra en la figura. Si el coeficiente de fricción es aquí 0,620, vamos a determinar cuál es la magnitud de la fuerza P que permite que el sistema se encuentre en equilibrio. Entonces queremos saber cuánto vale esta magnitud para que este sistema, este bloquecito de 5 kilogramos, se mantenga en esta situación de equilibrio. Claro, su tendencia es que por su propio peso tiende a caer. Entonces vamos a establecer aquí la condición para que se encuentre en equilibrio. Entonces, primero de todo, vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre de este bloque. Dibujamos todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Entonces, por acá dibujamos el peso. Pues ahí estamos. No te olvides que el peso es masa por gravedad, una fuerza vertical hacia abajo. ¿Ok? Siguiente fuerza, por acá tenemos el contacto del bloque con la pared vertical. Tenemos nuestra reacción normal. Ahí está. Además, esta superficie es rugosa. Parece un coeficiente de fricción. Entonces, por acción de su propio peso, ¿no?, este bloque tiende a caer. Entonces, en oposición a ese posible deslizamiento, aparece nuestra fuerza de fricción. Colocamos ahí fuerza de fricción ahí, paralela al plano, en oposición a ese deslizamiento. Y hasta ahí estamos haciendo nuestro diagrama de cuerpo libre. No tenemos tensión, no hay cuerda, ¿no? Entonces ahí hemos hecho nuestro diagrama de cuerpo libre. Ok, para que la situación se mantenga en equilibrio, aplicamos nuestra primera condición del equilibrio, consideramos nuestros ejes X y en ambos ejes aplicamos las condiciones. Bueno, el peso se encuentra en la vertical, la fricción también es vertical, la normal es horizontal, pero esta fuerza P no está en ninguno de los ejes. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a descomponer. Entonces, aquí invocamos a la descomposición. Tendríamos una componente horizontal y la otra componente vertical. ¿Cuánto vale cada una de las componentes? Vamos a llamar esta componente al costadito del ángulo P por el coseno de teta. Ahí está. Y la otra componente, P seno de teta. Listo. Descompuesto este vector, ya nos olvidamos, no existe más. Ok, ahora tenemos vectores tanto horizontales como verticales. Horizontales y verticales. Vamos a aplicar entonces la primera condición del equilibrio en ambos ejes. Entonces, en el eje X decimos sumatoria de fuerzas que van a la derecha compensan en módulo a la suma de fuerzas que va a la izquierda. Entonces, aquí a simple vista, la que va a la derecha, la componente de P, P coseno, y la que va a la izquierda, la normal. Por lo tanto, estas fuerzas en el equilibrio se compensan, deben ser iguales. Vamos a igualarlas. P coseno de teta es igual a la normal. Ahí tenemos una ecuación. Lo mismo vamos a aplicar aquí en el eje vertical. Tenemos una fuerza aquí y otra que suben y el peso que baja. Entonces aplicamos primera condición. Ahora en el eje vertical, sumatoria de fuerzas que suben en módulo deben compensar a la suma de fuerzas que bajan también en módulo. Por lo tanto, sumamos las que suben. Está subiendo esta componente de P y la fricción también. Ambas suben. Sumamos las que suben. P por el seno de teta más la fuerza de fricción. Y esto es igual a la suma de fuerzas que bajan. En la única que está bajando aquí es el peso. Masa, gravedad. Listo. Ok, entonces tú sabes que la fuerza de fricción es mu por la normal y mu y la normal
son conocidos, ¿no? Mu y el problema te lo da. Y la normal lo acabas de calcular aquí cuando aplicaste primera condición del equilibrio en el eje horizontal. Por lo tanto, traemos aquí los valores y vamos reemplazando y al final usamos los datos del problema. Ok, entonces por lo tanto aquí tendríamos P seno de teta más mu por la normal, que es todo esto. Entonces no lo voy a escribir de nuevo, simplemente control C, control V y ya está. P coseno, ¿ok? Y esto es igual al producto masa por la gravedad. Entonces lo que queremos calcular es simplemente P. Voy a factorizar P en ambos términos y nos quedaría dentro del paréntesis seno de teta más, sacamos P, mu, queda, y el coseno de teta también queda. Y esto es igual masa por la gravedad. Y finalmente despejamos el valor de P que queremos calcular. Por lo tanto, aquí masa gravedad queda. Ahí está, no lo voy a escribir de nuevo. Luego, todo ese término que está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Entonces, hacemos una jugadita, control C, control V, y ya está. Pasamos a dividirlo y ya tenemos el valor de P despejado. Lo que sigue es reemplazar los datos ya aquí dados por el problema. Entonces, la masa es 5. Vamos reemplazando, respetando ahí las cifras significativas, gravedad 9,81 y toda esta gente dividido entre el seno de el ángulo, que el problema ya te lo da, que es 50, vamos a escribir ahí, más coeficiente de rozamiento, que es 0,620, por el coseno del ángulo, que también es 50. Y ahí lo que resta es llevar todos esos valores a nuestra calculadora. Entonces vamos a hacer eso, 5 por 9,81. Vamos a dividirlo entre seno de 50 más 0,620 por el coseno de 50. ¿Listo? Llevando todos nuestros datos a la calculadora, me queda aquí 57,12 newton. Ahí está. Entonces vamos a confirmar aquí nuestros valores. Seno de 50 más 0,620 por coseno de 50 que está dividiendo. Redondeando las tres cifras significativas sería 57,1 newton. Y ahí tenemos la resolución de este problemita. Bien chicos, vamos con este siguiente ejercicio aplicando la primera condición del equilibrio. Tenemos lo siguiente: se aplican dos fuerzas P y Q a una conexión como se muestra aquí en la figurita. Se sabe que la conexión está en equilibrio y que la magnitud de las fuerzas en las barras A y B son. Entonces nos están dando estas magnitudes de las fuerzas, ¿no? Para la barra A, esta fuerza es 750 libras de fuerza. Es aquí otra unidad para la fuerza, libra de fuerza. Y en la barra B, 400 libras de fuerza, ¿no? Libras fuerzas, sistema ahí inglés. Vamos a determinar cuánto deben ser las magnitudes de P y Q, las fuerzas P y Q, aquí en esta figurita, para que la conexión esté en equilibrio, tal como nos dice el problema. Entonces queremos saber cuánto vale P y Q, su módulo, las magnitudes, para que este sistema se mantenga en equilibrio. Ok, entonces vamos a considerar nuestro sistema de coordenadas aquí, X y Y. Entonces prácticamente ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí en la figurita están dibujadas las fuerzas y vamos a aplicar las condiciones de equilibrio considerando nuestros ejes de esta forma. Ok, entonces aquí nos están dando un angulito de 50 grados y por acá 40 grados como referencia entre P, que es vertical hacia abajo, y Q, que tiene esta orientación. Ok, entonces vamos a aplicar aquí nuestras condiciones de equilibrio. Bien, descomponemos los vectores que no están en ninguno de los ejes. Aquí podemos identificar que la fuerza B es horizontal, la fuerza P es vertical, pero Q y la fuerza A no son ni horizontales ni verticales. Entonces son las fuerzas que vamos a ir descomponiendo. Entonces ayúdame. Por aquí descomponemos la fuerza A.
una componente horizontal y vertical. Este angulito corresponde aquí con 50 grados por geometría y descomponemos. Por lo tanto, esta componente, el coseno del ángulo, sería la fuerza A, coseno de 50, y la otra sería fuerza A multiplicado por el seno de 50. Ahí está. ¿Ok? Ya descompuesto la fuerza A, no se olvidamos de ella, porque la estamos descomponiendo, expresando en dos componentes, horizontal y vertical. Ok, lo mismo vamos a hacer con la fuerza Q. Una componente horizontal y la otra componente vertical. ¿Cuánto vale este ángulo? Opuestos aquí por el vértice, si te das cuenta, 50 aquí y aquí también sería 50. Entonces colocamos ahí su valor, 50. Ok, entonces esta componente al costadito del ángulo sería Q por el coseno de 50. Ahí está. Y la otra sería Q por el seno de 50. Ahí está. Listo. Descompuesto el vector Q, ya nos olvidamos de él. Ok, una vez que tenemos vectores horizontales y vectores verticales, vamos a aplicar las condiciones en ambos ejes. Entonces iniciamos aquí en el eje X. Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas que se van a la derecha en módulo deben compensar a la suma de fuerzas que se van a la izquierda en módulo. Ahí está. Entonces vamos a sumar las fuerzas que se van a la derecha. Entonces vamos identificando por acá la fuerza B se va a la derecha y la componente de Q también se va a la derecha. Entonces sumamos las que se van a la derecha. Escribimos aquí fuerza B más Q por el coseno de 50. Ahí está. Sumamos las que se van a la derecha y ¿qué hacemos? Las igualamos a la suma de fuerzas que va a la izquierda. Entonces en este caso, la única que va a la izquierda es la otra componente de la fuerza A. Componente horizontal. Entonces sería fuerza A por el coseno de 50. Ahí está. Ok, entonces ahí tenemos nuestra primera ecuación. Las fuerzas A y B son conocidas. Por lo tanto, de esta ecuación ya podemos calcular cuánto sería la fuerza Q. Vamos a resolver la ecuación reemplazando nuestros datos. Entonces la fuerza A es 750 por coseno de 50. Ahí está. La fuerza B que está sumando lo mando al otro lado restando. Fuerza B, ahí lo tenemos. Y Q ya lo despejamos solito. 750 por el coseno de 50 menos la fuerza B que vale 400. Ya reemplazamos. Y el coseno de 50 que está multiplicando a Q, me refiero a este, pasa dividiendo. Coseno de 50. Ahí está. Entonces vamos a reemplazar en nuestra calculadora los datos. Entonces tenemos 750 coseno de 50. Vamos a restarle 400. Ahí está. Ya esa resta lo dividimos entre el coseno de 50. Ahí está. Entonces esto me da, haciendo aquí el resultado que me da en la calculadora, es 127,71. Ahí está. En este caso, la unidad es libre de fuerza, pero redondeando, respetando aquí las tres cifras significativas, entonces sería 128 libras de fuerza. Entonces ya tenemos el valor de la fuerza Q. Ok, lo mismo vamos a aplicar ahora en el eje vertical. Entonces decimos sumatoria de fuerzas, ¿no? En la vertical, las fuerzas que suben deben ser igual en módulo a la suma de fuerzas que bajan. Entonces, esto es en el eje vertical. Ahí está. Entonces, en el eje vertical nos damos cuenta aquí que las fuerzas que suben, aquí en este caso es la otra componente de F de A, y las que bajan es P y la otra componente de Q, que por cierto, ya lo conocemos. Ok, entonces vamos a ir reemplazando suma de fuerzas que suben. ¿Quién sube? Comentamos ahí, F de A por el seno de 50, está subiendo. La única, y esta es igual a la suma de fuerzas que bajan. ¿Quién baja? P, P baja, y ¿quién más? La otra componente de Q. Sería Q por el seno de 50. Ahí lo tenemos. Basta despejar la fuerza P
y ya tendríamos su valor. Entonces vamos a hacer eso. Despejamos. Entonces sería este FA seno de 50 y este término Q seno de 50 pasaría al otro lado restando. Yo estoy despejando la fuerza P y vamos a reemplazar. Entonces F de A, 750, el problema ya da. 750 por el seno de 50, y a esto le voy a restar la fuerza Q, que lo acabamos de calcular, 128 por el seno de 50. Ahí lo tenemos. De aquí vamos a calcular cuánto es el valor de P. Otra vez lo llevamos a la calculadora. 750 por el seno de 50, le vamos a restar 128 por el seno de 50. Y ahí al final de la vida tenemos 476 veces 48,48, perdón, libras. Y claro, redondeando por acá a tres cifras significativas, 476 libras de fuerza. Y ahí tenemos el valor de la fuerza